Mi amigo el general Sabino, así empieza su último artículo Jaime Peñafiel, donde habla de algo que se había comentado durante las últimas semanas y que tenía que ver con los amores de la reina Sofía. Sí, vamos a leer un poco este artículo para ver si realmente, porque yo ya dije que sinceramente esa lista de amantes de la reina Sofía para mí era papel mojado y en principio pues yo creo que no había que darle ningún tipo de credibilidad. Empieza Jaime Peñafiel diciendo que gratitud eterna debe Juan Carlos I a Sabino Fernández Campo por su actuación en el 23F. Aquella dramática noche, el inolvidable general antepuso su lealtad a la corona y a la persona del rey por encima de la amistad a muchos compañeros de armas implicados en el golpe que nunca le perdonaron su inflexible actitud, sin fisuras, sin desmayo, cuando tantos estuvieron a punto de rajarse. El próximo sábado 26 de octubre se cumplirán 15 años de la muerte de este señor, que fue secretario de la Casa Real y que, según Jaime Peñafiel, salvó a la monarquía aquel febrero del 81, en el que durante toda la noche y la madrugada fue una obsesión para Sabino mantener viva la llama del poder civil. Él cita a Manuel Soriano, el biógrafo de Sabino Fernández Campo, una persona bastante polémica, ocupó la dirección de Telemadrid en su momento, con bastante polémica porque hubo mucho gasto, se cargaron prácticamente toda la programación que funcionaba para hacer de Telemadrid un canal político. Yo recientemente he conocido este dato de que era el biógrafo del general Sabino. Otro ejemplo más, pues eso, de que ponen a dirigir televisiones a gente que no tiene ni idea del medio. Dice, mi relación con Sabino, a pesar de nuestra amistad, no fue siempre un camino de rosas. Muchas fueron las llamadas al orden que recibí del jefe de la Casa del Rey, por comentarios que no eran del agrado del soberano, de Juan Carlos. Siempre cordial, reflexivo, de quien tenía como suprema obligación velar por la imagen de su majestad. Uno de los motivos de esas llamadas se produjo en octubre de 1990, los reyes viajan a Chile y se hizo eco Jaime Peñafiel de la noticia de un diario de Santiago de Chile, el Fortín Mapocho, en primera página y a grandes titulares en rojo. Los reyes harán tuto en camas separadas. Dice Jaime Peñafiel que Sabino, pues claro, vio que incluyó esto en un artículo Peñafiel y que le dijo que no era necesario ni correcto desvelar tal cosa. Luego, en otro viaje a Gran Bretaña, dice, conservo una dura carta de Sabino reprochándome el atrevimiento de criticar el protocolo que iba a utilizarse en el primer viaje oficial de los reyes de España a la Inglaterra de la reina Isabel. Sabino Fernández Campo me hizo llegar el disgusto de su majestad con una serie de argumentos que no conocían ni quién la escribió ni quién la dictó. Dice, a pesar de todo esto, ni Sabino ni Zarzuela vetaron nunca mi nombre de las listas de periodistas invitados a actos de la Casa Real. Y ahora empieza el meollo, la despedida de Sabino, el papel de la reina Sofía. Dice, en la salida del ilustre jefe de la casa, Juan Carlos no estuvo a la altura de las circunstancias. Sabino no se mereció jamás salir como salió. Juan Carlos quería verse libre de la tutela de Sabino y aprovechó el almuerzo en el restaurante Horcher el 29 de diciembre de 1992, finalizando ya el año. Un almuerzo en fechas navideñas junto a la reina, junto a Sabino, estaba Juan Carlos. Para de repente el rey y, sin que hubiera una conversación previa, le dice a la reina, Sofía, ¿sabes que Sabino se nos va? Y Sofía, creyendo que se trataba de una broma, dice, bueno, algún día se tiene que ir. No, es que se va ya. Y claro, la cara de la reina Sofía, un auténtico poema. Dice Jaime Peñafiel, y aquí leer entre líneas, desagradablemente sorprendida, no dio crédito a lo que el rey había dicho. Le preguntó al propio Sabino, ¿es verdad que se va? Llamándole de usted. Si el rey lo dice, la sorpresa no fue solo para Sofía, fue para el propio Sabino Fernández Campo. Dice Peñafiel que Juan Carlos mentía, que no se iba, le echaba, y las lágrimas brotaron de sus bellísimos ojos color uva. Cuando regresan a Zarzuela, después de esta desagradable comida, don Juan Carlos le aclara, no te quería decir a Sofía, pero ya que tanto dolor te produce, te diré que se marcha por tu culpa, se va por tu culpa. Dice más Peñafiel, dice, y fue tan miserable que le dejó oír una grabación manipulada. Dice, me dijeron que por el responsable de transmisiones y comunicación de Zarzuela, el coronel José Sintes. En ella, Fernando Gutiérrez, jefe de prensa de la casa, ante las quejas por el tiempo que Sabino pasaba con la reina en su despacho,
Mientras que muchas personas, incluido él, esperaban para despachar, se le oye decir: ¿qué quieres que haga? ¿Que la eche? Esta es la explicación que Jaime Peñafiel pone en boca de palabras de Sabino Fernández Campo. Dice: la culpa pude haberla tenido yo por un malentendido, por esa grabación manipulada de sintes. Resulta que la reina acudía casi todos los días a mi despacho para quejarse de su situación sentimental. Horas y horas lamentándose y yo escuchándola con todo respeto. Cuando se marchaba, Fernando Gutiérrez se quejaba de que por culpa de la reina no se podía hacer nada. Sabino se dolió hasta la hora de su muerte de no haber podido explicar a la soberana la verdad de aquellas palabras. Fue un golpe bajo de don Juan Carlos al jefe de su casa. Dicen que influenciado por Mario Conde, que deseaba desplazarle. Sabino abandonó Zarzuela manteniendo su característica y carismática denominación, aunque nunca tuvo que imponer su autoridad. Sucedió el día siguiente, el 30 de diciembre del 92. Aquel día fue el principio del fin de una gran y larguísima relación con el rey, pero sobre todo con la reina. No termina aquí la historia, ya que Jaime Peñafiel relata que esta semana ha comido con la viuda de Sabino Fernández Campo, María Teresa Álvarez. Dice: Sabino era separado y viudo de su primera esposa, Elena Fernández Vega. Dice: no solo logró sobreponerse a esta herida de carácter familiar, sino a la muerte de Sabino, sino también a la muerte prematura de 4 de sus 10 hijos. Generosamente intentó consolarme por la muerte de mi hija Isabel, la hija de Peñafiel, habiendo pasado él por esta tragedia 4 veces. Y al referirse María Teresa al título nobiliario de condesa de Látores, heredado de su marido, cuando la Casa Real la invita, lo hace siempre como condesa viuda, dice: lo llevo con mucho orgullo, sobre todo porque soy la viuda del titular, que mereció con su vida y obra ese reconocimiento, aunque nunca jamás lo utilizó. La viuda de Sabino Fernández Campo cuenta con 78 años, es escritora, dice Jaime Peñafiel que inteligente, culta, muy guapa, dice con las mejores cualidades del catolicismo asturiano, 28 años más joven que Sabino, discreta, manteniéndose al margen y observando un absoluto silencio. Le preguntó por las memorias, reprochándole que por qué no publicaba las memorias de Sabino. Y ella dice que no existen. Dice: solo son notas, dice, y además a Sabino no le gustaría. Si ella lo dice, así será. Bueno, insisto en que hay que hacer una lectura entre líneas de todo esto, pero me queda claro una cosa: existía una estrecha relación evidente, como la ha querido explicar Jaime Peñafiel, entre el general Sabino Fernández Campos y la reina. Campo, sin la S. Era el hombre de confianza del rey. Yo creo que era un señor que se mantuvo en esa posición institucional, profesional, militar, y yo creo que no trascendió absolutamente nada en esos momentos y desde el 23F, porque yo creo que hizo las cosas de la manera, en esos momentos, que se tenía que hacer de manera responsable. Estamos hablando a niveles pues muy altos. Bien, he visto que Sabino está en las listas de presuntos amantes de la reina Sofía. Yo creo que el artículo de Jaime Peñafiel explica lo que quiere explicar. Pasaba mucho tiempo en el despacho Sabino y Sofía, pero Sabino estaba casado, tiene una viuda. Yo personalmente creo que no ocurrió absolutamente nada. Ahora bien, la versión de Jaime Peñafiel es la versión de Sabino, de sus propias palabras, vaya. Y desde luego yo creo que, bueno, pues esto aporta, digamos, nueva información. Era uno de los hombres de confianza de Juan Carlos hasta que de repente no. Y de repente no, además en una época, esos convulsos primeros años de la década de los 90 a nivel político, en el que ocurrieron muchas cosas que ahora podemos relacionar incluso con el tema de los audios de Bárbara Rey. Felipe y Leticia, pues yo creo que no estarán muy contentos con esto. Ya sabemos un poco que ellos están intentando proteger a la reina Sofía y me parece bien. Desde Zarzuela ya se ha ideado un plan, de alguna manera, para blindarla ante los escándalos. Yo personalmente creo que al final todo, pues no sé, es como la gaseosa. Al principio sube la espuma, pero finalmente todo se queda sin gas. Y ahora mismo estamos en esos momentos. No hay mucho más que decir de los audios, ni más tema que rascar en torno a la reina Sofía. Pero bueno, yo en este sentido parece que todo el mundo, incluso la gente no monárquica, está de acuerdo en que es una señora mayor en la que en estos momentos hay que proteger, porque evidentemente ella no forma parte del escándalo, se mantuvo fuera en una posición discutible, sí, pero respetable hoy en día también.